En el nombre de Jesús. Tengo aquí una versión latinoamericana, así que va quizá a diferenciarse un poco. Es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 al verso 16. Una versión latinoamericana para mayor comprensión. Vamos a leer para la gloria de Jesús. Amén. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtese más bien como siervos de Dios. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te rogamos que la gracia de tu Espíritu Santo revele a nuestras vidas tu verdad. Y conforme a eso, toda mentira del diablo sea anulada en esta hora por la gracia y el poder de Jesucristo. Padre, que sea solo tu voz, Señor, la que habla en nuestros corazones. Guíanos, Señor, y ministranos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos pueden ponerse cómodos y podemos hoy día entrar ante su presencia con libertad para poder entender. Hoy día el tema que vamos a tratar tiene que ver con la libertad. La libertad, hermano. Qué palabraza. La libertad. De eso vamos a conversar hoy día. Pórtese como personas libres, dice. Pórtese como personas libres, dice la palabra hoy día del Señor. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? El bien, no el mal. Para que los ignorantes y los tontos, fíjese cómo la Biblia habla del mundo, hermano. Debemos entender cómo la Biblia habla de aquellos que no tienen revelado a Dios en su corazón, aquellos que no se le ha revelado Cristo. Los trata desde la perspectiva real, los trata de ignorantes, los trata de tontos. Porque todo aquel que no tiene la palabra de Dios revelada en su corazón actúa como ignorante, actúa como un tonto. Dice que aquel que no tiene la palabra de Cristo, una relación con Cristo, tiene el entendimiento, dice, entenebrecido. Es decir, en lo que piensa está dentro de una oscuridad, de una tiniebla. Piensa mal, entiende mal las cosas, comete errores, toma malas decisiones. Por eso la palabra del Señor hoy día nos está instando a vivir en la libertad, en esa libertad que Cristo alcanzó para nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 19, hablando de esto, dice lo siguiente. Estos dicen cosas, dice, altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Fíjese la definición, la libertad. Fíjese que la palabra libertad se ha usado para impulsar todas las guerras. Todas las guerras son impulsadas por la palabra libertad. Vamos a ir a la guerra porque queremos conservar la libertad de la nación. Pero, ¿quién es verdaderamente libre? ¿Cómo se comporta una persona verdaderamente libre? El mundo tiene claro lo que es la libertad. El cristiano tiene claro lo que es la libertad. Mis hermanos, hoy día vamos a tratar de hablar de esto, de la libertad. Porque la libertad pareciera un hermoso término, hermano, pero es un término que debemos entenderlo desde la dimensión bíblica. La libertad debemos entenderla desde el concepto mismo. La verdadera libertad, no la libertad que el mundo cree, sino la verdadera libertad, esa que se entiende desde cada uno de los versículos de la Biblia, aquella que expresa, ¿no es cierto?, que entiende el significado real. Cuando uno es joven, normalmente tiene ese deseo de libertad. Dice que los jóvenes a cierta edad quieren ser libres, quieren hacer las cosas
como ellos quieren. Usted se da cuenta que esos niños preciosos que eran tan educaditos, que uno los tenía y los enseñaba, llega a una edad de joven y ellos quieren emanciparse, quieren la libertad. Hablan de la libertad, leen textos de la libertad. Los políticos hablan todo el día de la libertad, hermano, los derechos, las libertades. Y la verdad es que esta palabra está tan manoseada que hoy día no se sabe realmente qué es la libertad o quién es realmente libre. Los jóvenes anhelan la libertad, aun cuando nosotros le damos todo el amor y todos los cuidados, va a llegar un momento en que ellos van a anhelar la libertad. Y esa palabra libertad tiene mucha fuerza, hermano. Tiene mucha fuerza. Cuando alguien ocupa la palabra libertad en uno de sus conceptos, en una de sus conversaciones, le va a dar potencia a esa oración. ¿Ah? Siempre alguien que habla esta palabra como que se hincha el pecho y dice, yo necesito mi libertad. ¿Ah? Es un concepto que hechiza, es un concepto que fascina a la gente. Yo hago esto porque soy libre de hacerlo. Esas palabras nos dan empoderamiento y es muy importante poder interpretar bien su significado, saber lo que significa la libertad. La libertad es elegir uno mismo las propias cadenas. Esa es la libertad. Tenemos libertad de elegir nuestras propias cadenas. Libertad, dicen que es hacer lo que uno le viene en ganas, y que nadie le diga nada, y que nadie le ponga obstáculos. Eso es lo que la gente cree de la libertad. ¿Entiende usted? Sí. Podríamos definirla como la capacidad de elegir lo que desee, aun cuando ello resulte a su propio perjuicio. Eso es lo que la gente dice, los chicos dicen, yo tengo derecho a mi libertad, tengo libertad para beber, tengo libertad para hacer lo que se me ocurre y lo puedo hacer y nadie me puede, y eso el mundo lo ha acuñado y la gente normalmente a eso le llama libertad, a la posibilidad de hacer lo que la persona quiere, cuando quiere y que nadie se lo ponga, ¿no es cierto?, en duda. Esta idea de libertad se funda principalmente en el libre albedrío, una condición que Dios le da al hombre en su origen. Libertad, libre albedrío, libertad, ¿no es cierto? Un libre albedrío es un concepto bíblico, no es el resultado de la filosofía humana, ni de algún político, ni de alguna persona, sino que el libre albedrío está instalado como una de las características del ser humano primitivo, del hombre adánico, del origen del hombre. El Señor hizo al hombre libre, le dio libertad, lo puso a sojuzgar la tierra y le dio mandato. Pero esta libertad, hermano, no estaba dentro de este concepto de libertad, de libre albedrío, estaba dentro de la gracia de Dios, del hombre primitivo. Así era Dios. Así era Dios. Dios hizo al hombre libre para que el hombre se multiplicara y sojuzgara la tierra. El problema de toda esta libertad es que esta libertad estaba condicionada a una forma de vida. Cuando el hombre, el ser humano, cae de la gracia de Dios, pierde la libertad y se hace esclavo del pecado. ¿Se fija? Esa naturaleza de libre albedrío, porque el hombre tenía la capacidad de Dios, dice que era imagen y semejanza de Dios, entonces tenía la imagen moral de Dios. Entonces esta libertad podía funcionar muy bien en la imagen de Dios, pero cuando cae el hombre, la imagen de Dios cae de él y el hombre ahora se hace esclavo de sus deformidades y de su naturaleza caída y corrupta. Desde ahí en adelante el hombre no vive en libertad, sino vive en un libertinaje, es decir, en un abuso de esta libertad, trayendo consigo toda esta maldición de la muerte y el pecado, que van de la mano.
Entonces la idea de esta libertad proviene del libre albedrío, pero se deforma en el mundo moderno, en el mundo humano. Tenemos libertad plena, pero sin embargo existen leyes que regulan las libertades para que se cumplan, ¿no es cierto?, y no hayan abusos. Imagínense, toda la gente hiciera lo que se le ocurre, sería un caos, viviríamos en un caos, hermano. Por eso necesitamos las leyes. El ser humano necesita leyes para poder, hermano, hacer que esas libertades sean limitadas. Pero el ser humano que no tiene a Cristo, su libertinaje no tiene medida, hermano. Entonces los estados ya están haciendo más que reglas, están llenándose. Hoy día tenemos muchas leyes. ¿Por qué? Porque el libertinaje del ser humano no tiene límite, es decir, ya se deformó. Entonces volvemos nuevamente, queremos entender la libertad desde la verdadera libertad. ¿Por qué? Hablar de la libertad, pero tener un concepto errado de ella, puede ser muy nocivo para nuestras vidas si no tenemos claro este concepto. Y eso es lo que estamos tratando de vislumbrar a través de la palabra del Señor. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 13, del verso 1 al 2, dice: todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad. Está hablando que las libertades entonces en la sociedad están limitadas, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ordena, y los que se oponen serán castigados. San Agustín define la libertad como la capacidad de elegir el bien. Esa es la verdadera libertad, la capacidad de elegir el bien. Y en el cielo seremos plenamente libres, y sin embargo allí no podemos hacer el mal. Así que siempre las libertades están limitadas. Y ojo con lo que voy a decir. La capacidad, la libertad, la verdadera libertad que tenemos en Cristo es la capacidad de elegir, de hacer lo bueno delante de Dios. Mire lo que voy a decirle a usted. Si una persona no tiene a Cristo revelado en su vida, si una persona no tiene la gracia de Dios en su vida, esa persona está incapacitada de hacer el bien, aunque parezca que lo hace, aunque parezca. Si usted tiene a alguien cerca de su vida y esa persona no tiene a Cristo, todo lo bueno de esa persona que quiera hacer o que diga que va a hacer, va a terminar haciéndolo malo. ¿Por qué? Porque esa persona no es libre. Porque nosotros somos libres cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso es el Mesías prometido, es la promesa de un Salvador que nos salve de la esclavitud del pecado y de la muerte, y nos dé libertad junto al Padre y junto al Hijo por la gracia del Espíritu Santo. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 16 dice lo siguiente: pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como pretexto para hacer lo malo, pórtese más bien como siervos de Dios. Entonces, la libertad verdadera es aquella que me permite hacer la voluntad de Dios. Esa es la libertad verdadera. Sin esa libertad, sin la presencia de Cristo, nosotros somos esclavos del pecado, porque todo aquel que es dominado por un señor es esclavo de éste. Llámese ese señor como quiera. Alguien podría llamar algún vicio, alguien le podría llamar también la flojera. Es decir, siempre hay en el mundo, cuando no tenemos a Cristo, hay alguien que nos tiene con el grillete puesto. Pueden ser las pasiones sexuales de un joven, o pueden ser los vicios que tiene una persona, ¿no es cierto? Todas esas deformidades, hermano, son las que la gente alega como libertades. Las personas en el mundo quieren su libertad para hacer lo que su amo quiere, que es hacer lo malo. ¿Se fija? Entonces la libertad del mundo no es tan libertad, sino el libertinaje para hacer toda clase de excesos
y toda clase de deformidad, porque hermano querido, el hombre, cuando hablo de hombre hablo de la mujer, de su corazón vienen todas las cosas malvadas. Por eso dice el Señor que engañoso es el corazón del hombre, porque nos hace pensar que vamos caminando por lo recto, que vamos haciendo las cosas bien, pero las estamos haciendo mal. Bendito el Señor que nos trae su palabra. ¿Cómo debemos comportarnos? Como personas libres, que usan esa libertad no como pretexto para hacer lo malo, sino que usamos la libertad para transformarnos en siervos y siervas de Dios. Amén. Vamos a considerar algunos aspectos de la libertad. Yo quiero ir un poco retomando esto en algunas otras predicaciones. Voy a hablar solamente de 2 aspectos de la libertad. Se piensa y se vive equivocadamente con respecto a la libertad. ¿Por qué? La prueba más contundente de que somos libres es que quiero y puedo hacer lo que se me ocurre. Esta es la idea que tenemos nosotros equivocada de la libertad. Las personas en el mundo piensan que son libres. Te habla con una persona aquí afuera y le dice, ¿y usted es libre? Pero por supuesto te va a decir, claro que soy libre. ¿Y por qué usted dice que es libre? Y esa persona le va a decir, porque hago lo que quiero, voy donde quiero y puedo hacer lo que se me ocurre. Sin embargo, las personas que piensan que son libres en el mundo viven encadenadas a ciertas cosas que los mantienen en un estado caído de tristeza, de angustia y de oscuridad. Hay gente que cree que lo que hace o que se le ocurre, ¿no es cierto?, hace lo que se le ocurre y dice yo vivo en libertad. Pero esta persona está en un error, porque esta persona no le puede decir no al pecado que habita en su corazón. ¿Por qué? Porque es esclavo de ese pecado. Es esclavo de ese pecado. Muchas veces usted se encuentra con personas que viven en un estado deplorable en su vida porque beben, hermano, tienen ese vicio de beber. Hay otros que tienen otros vicios quizás un poco más graves o un poco menos vistosos, pero esos vicios destruyen su vida y esa persona normalmente y yo hablo por qué lo de beber, porque mi papá fue alcohólico por muchos años y él por muchos años se negó a decir que era alcohólico. Él no era alcohólico, no, él dejaba el copete cuando él quería. Él hacía promesa algunas veces en nuestra casa, decía, yo sé que he hecho mal, me recuerdo, y él hacía la promesa que no iba a tomar nunca más. Le duraba, hermano, la pura semana, porque el día viernes, como dicen por ahí, se le empezaba a calentar la trompa y se tomaba una cervecita y terminaba, hermano, viernes, sábado, domingo, pero curado como... Entonces, él tenía la buena intención, hermano. Él tenía la buena intención. ¿Cuántos de ustedes tienen buenas intenciones? Estamos todos llenos de buenas intenciones. Queremos ser el mejor esposo, queremos ser la mejor esposa, queremos ser los mejores hijos, pero nos damos cuenta que al final del camino, hermano, terminamos embarrándola, terminamos haciendo lo malo. ¿Y sabe por qué? Porque las buenas intenciones no sirven de nada cuando no van acompañadas de un cambio de vida, cuando no van acompañadas de una transformación profunda en el Señor. Antes de las buenas intenciones debemos mirar nuestro corazón y descubrir si somos realmente libres de nuestras pasiones y de nuestras oscuridades o vivimos engrillados, hermano, atados o como esclavos de nuestras pasiones. Cuando hay eso, no hay libertad. Por eso la libertad del mundo es una libertad de boca, es una libertad engañosa. Porque todo aquel que no tiene a Cristo es esclavo del pecado, hermano. Esa es la verdad. Pero si no tienen la capacidad de decir no, es porque son esclavos de la misma libertad que ellos ostentan. La misma libertad. Uno va a una fiesta con alguien y dice, ya, pero si eres libre, entonces no tomes en esta fiesta. No, ¿cómo no voy a tomar? Sí. Oye, pero... si va a ir,
ve, pero no pelees. Ah, no, pero si para qué, si saben cómo soy. Peleo igual. ¿Se fija? Entonces las personas creen que esas libertades que lo hacen distinto son como las cosas más lindas. ¿Ah? Entonces a mí me tienen que aceptar con todas mis libertades, y realmente esas libertades del mundo son un conjunto de idioteces, de pasiones bajas, de cosas oscuras, de cosas que hacen mal, no solamente a las personas que la viven, sino a las personas que reciben a esa expresión de libertad. Algunas veces la libertad que el mundo ostenta son las cadenas, hermanos, que el Señor tiene que romper para liberarnos de ellas. El que es realmente libre es capaz de decirle no al pecado, no a las circunstancias. ¿Por qué? Porque es libre. En Tito, en el capítulo 3, en el verso 3 dice: porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Éramos esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Ahí están, hermano. Las pasiones y los placeres, ¿cómo nos hacen tropezar en la vida? Hermano, las pasiones y los placeres son nuestra gran como cadena donde Satanás nos tira. ¿Dónde influye Satanás? En las pasiones y en los placeres. Oiga, pero usted tiene derecho. Así está todo el día Satanás hablando a nuestra oreja. Pero si tú tienes derecho a esto, tienes derecho a este otro. Y se vuelve a repetir lo mismo que en el huerto, hermano, de Adán, donde Satanás va a hablar y con la pura palabra, con la pura influencia, hace, ¿no es cierto?, pecar al hombre. Y con esto no quiero, hermano, sacar la responsabilidad que cada uno tiene de sus propios pecados. Porque, hermano, solo nosotros hemos pecado. Y hemos pecado contra el cielo y contra las personas, con nuestras formas de ser. Y esas formas de ser, hermano, no son nuestras libertades, sino nuestras cadenas. Porque antes también nosotros éramos así. Las libertades de antes eran nuestras insensateces. ¿Cuántos errores cometimos por insensatos o insensatas? Tantos errores cometimos por rebeldes, por no bajar el moño, por no ser humildes, hermano, por ganarnos, por llevarnos la gallina. Andábamos perdidos, dice la palabra. Éramos esclavos, éramos insensatos, éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad, vivíamos en envidias, odiándonos, odiábamos a las personas unos y a otros. Así era nuestro estado. Ese era nuestro estado de antes. Mis hermanos, y no era distinto. La palabra aquí nos está diciendo, antes éramos así. ¿Antes de qué? Antes de conocer a Cristo. Cristo nos ha libertado de toda insensatez, nos ha libertado de la rebeldía de nuestro corazón. Hermanos, andamos perdidos, pero el Señor nos encontró y dijo: hija mía eres tú, hijo mío eres tú, ven aquí y yo te voy a aconsejar. Desde ahí en adelante el Señor nos ha enseñado a vivir la verdadera libertad, esa libertad que hace bien, esa libertad que es como un vaso de agua fresco para un sediento. Esa libertad, hermano, que nos hace vivir en paz en casa con las personas. Hermano, vamos a ser verdaderamente libres si Cristo nos hace libres. Vamos a ser verdaderos. Dice que en la casa, tanto el dueño, el hijo del dueño del fundo y el esclavo viven juntos en la casa patronal, y andan los esclavos y los hijos del dueño. Pero llegado el momento, es el hijo el que se queda en la casa y no el esclavo. Pero dice que si el hijo te libertare, vendrías a ser verdaderamente libres. Amén. Nuestra condición inicial entonces es una condición caída, pecaminosa. Nosotros conocimos al Señor estando en una condición caída, hermano. Lo vil y lo menospreciado tomó Dios para deshacer lo que era y hacer una cosa nueva. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y esta libertad que el Señor nos da es una verdadera libertad.
La verdadera libertad es la que Cristo nos da. Una libertad, hermano, que es tan poderosa que nos hace vivir, hermano, libres de los deseos y de las pasiones humanas que, hermano, antes gobernaban nuestras vidas. En Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 24 dice: y los que son de Cristo Jesús y ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto a sus pasiones y malos deseos. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto a sus pasiones y sus malos deseos. Eso nos hace libertad. Eso nos hace libre. Nuestros malos deseos, nuestras pasiones. Hermanos, las pasiones del ser humano, hermanos, son terribles, son como un animal desenfrenado. Cualquier pasión que usted que llame en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, son cosas muy, muy terribles, hermano. El enojo, la rabia, hermano, el deseo, ¿no es cierto?, de hacer lo malo, los pies presurosos a hacer el daño, hermano. Todas esas cosas hacen que nuestra naturaleza decaiga. Bendito el Señor, que a través de su gracia, a través del entendimiento de la palabra, pudimos ver, hermano, cómo Jesucristo subía a la cruz. Pudimos entender, se nos pudo revelar la cruz para comprender la obra de Jesucristo, quien nos hizo verdaderamente libres, subiendo a la cruz del madero y pagando el precio de nuestra culpa y de nuestras penas, hermano. Bendito el Señor, que nos hizo verdaderamente libres. Entonces, la libertad del mundo parece libertad, pero es un libertinaje que lleva a condenación y a muerte. Más el camino que nos presenta el Señor es un camino de libertad. Libertad para hacer lo bueno, libertad para hacer lo santo, libertad para vivir conforme a su voluntad. Hermano, el único lugar donde tú te vas a encontrar verdaderamente libre y con paz va a ser en la presencia del Señor. No hay otro lugar. No hay otro lugar, no hay otra vida, no hay otra vida, hermano. La Biblia está ahí escrita y es un testamento y es un decálogo escrito de la verdad de Dios. Y cuando Dios habla, las cosas se aclaran. Y aquí hay que aclarar la cosa. El mundo, la oferta del mundo es esclavitud, no es libertad. La oferta del mundo es esclavitud. La oferta del mundo es verdaderamente un grillete para la vida de cualquier persona. Pero la gran gracia de nuestro Señor Jesucristo es libertad, hermano, profunda, interior. Pero ¿de qué nos ha libertado Cristo? Hermano, nos ha libertado de todo aquello que nos seducía, de todo aquello que nos arrastraba, hermano. Éramos arrastrados. Mire, me recuerdo yo que cuando estaba sin Cristo, hermano, me venía la rabia, hermano, y era arrastrado, es como que me enloquecía de enojo. Y me recuerdo que ya había pasado la situación y seguía bufando el enojo. Y mi esposa me decía, pero ya pasó, ¿por qué sigues tan enojado? Es porque era esclavo del enojo. Era esclavo, el enojo me tomaba, hermano, y me golpeaba y me hacía estallar y arder en enojo, hermano. Y eso producía una amargura tan grande en mi corazón. Cualquiera persona que es entregado a la ira, que es entregado al enojo, vive con una angustia muy grande en su vida. De verdad. Porque la persona que se enoja, hermano, daña. No hay nadie que se haya enojado y que tenga buenas palabras o dé un buen consejo. ¿Hay alguien enojado que dé un buen consejo? Para nada, hermano. Una persona enojada va a disparar palabras, va a golpear con sus palabras, pero jamás va a dar un buen consejo. Nadie puede hacer cambiar a alguien a puro reto, hermano. A puro reto, me recuerdo ante los viejos antiguos, entregados a la rabia, a la ira, hermano, no podían hablar. Las mujeres antiguas, hermano, no sé ahora, quizás tengo el reflejo de la señora antigua, pero las señoras eran rabiosas, hermano. En el campo las señoras te retaban. Ay, hermano, un día se me ocurrió meterme una huerta, hermano, y pisé cosas que no sabía que estaban allí. La señora del campo me retó, hermano, hasta que me hizo llorar. Me fui llorando a mi casa, hermano.
ella era esclava de una ira tan grande, hermano. No era tanto lo que le había apretado yo sus ramitas para que me retara tanto. Pero las personas te van enseñando. Un padre bueno para airado, un padre de ira, genera hijos de ira. Por eso dice que somos hijos de la ira. Pero no solamente eso, sino que las pasiones de los padres algunas veces también son las pasiones de los hijos. Entonces, mi santo, todas estas cosas que nos habla el Señor, Él quiere que esto sea crucificada, nuestra vieja naturaleza tiene que ser crucificada con todo su naturaleza en la cruz, hermano. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fíjate que cuando tú le das la cabida al yo, cuando tú le das la cabida a tu persona y tú dices, yo tengo mis derechos, yo soy una persona aquí vengo aquí, que me tienen que dar. Ese yo, hermano, es el que contamina toda la historia de nuestra vida cristiana, el yo. Porque ese yo tiene que morir para que Cristo habite en nosotros. Oiga, ¿usted se está pareciendo a Jesús? ¿Tiene esos consejos de Cristo? ¿Tiene esas palabras de Cristo? ¿Tiene ese carácter de Cristo? Eso es lo que yo me estoy preguntando todos los días, frente a una y otra circunstancia. Hermano, antes me caía y si algo me había hecho tropezar, agarraba esa cuestión a patada, la sacaba y gritaba. Algo le pasó a tu papá, que hacía un escándalo, hermano. El otro día me caí de una escalera, hermano, no dije ni una cosa. Entendí que soy libre, hermano. Por primera vez me di cuenta que sin haberlo pensado me quedé callado, hermano. Me quedé callado porque he entendido cosas en mi vida, hermano, porque las canas, hermano, no están por ganas, hermano. Las canas están porque han pasado los años y hemos cargado sabiduría en nosotros, hermano. Y tenemos que tener esa sabiduría que viene de lo alto, no esa sabiduría mundana, no esa sabiduría animal, sino la que viene del Señor, porque el Señor nos hizo libres. ¿Sabe que cómo éramos antes? ¿Cómo era nuestra vida antes? Éramos igual que esos loros que los meten adentro de una jaula. ¿Lo ha visto usted? Nos faltan esos loros, hermanos, que hablan de repente. Los loritos están allí y algunas veces, hermano, en el mundo uno está como un loro, porque dentro de una jaula el loro puede hacer muchas cosas, pero está en una jaula. El loro puede hablar, el loro puede comer, pero está en una jaula, está en una condición donde está atado, donde está siendo esclavizado. Dice que nosotros somos esclavos de nuestras pasiones, somos esclavos de nuestras circunstancias, hermano. Esa esclavitud que produce en nosotros angustia, esa esclavitud que produce en nosotros cosas hostiles, que no nos permiten avanzar. Es lo mismo que lo que le pasa a un lorito, hermano, en una jaula. Está allí amarrado, ¿no es cierto? Puede cantar, puede gritar, pero está allí enjaulado. No puede salir porque está esclavizado. Esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano, el pecado original nos condicionó a nosotros al pecado, nos condicionó a estar ligados a la maldad. ¿Se fija o no? Ligados a la maldad. Es decir, todo lo que nosotros producimos como ser humano va ligado a la maldad, aunque nos parezca muy bueno y con mucho derecho. Y más adelante, hermano, las justicias del mundo están entronando al hombre y quieren que el hombre se manifieste en todo lo que es. Y un hombre manifestado en todo lo que es una bestia, hermano. Es una bestia. Un ser humano que no tiene a Cristo y que se manifiesta es una bestia llena de locuras y llena de excesos, hermano, excesos sobre excesos. Señor, gracias te damos porque nos has rescatado del mundo y de la muerte y de las pasiones que peleaban dentro de nosotros. Nuestra naturaleza estaba afectada por el pecado original y por todos nuestros pecados, hermanos. Si nosotros hemos acumulado y acumulamos pecado. En Efesios, en el capítulo 2, en el verso 1 al 2, dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados que vivían en nosotros.
pues seguíamos los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Este espíritu que domina en el aire se refiere al espíritu de Satanás, hermano. Es el espíritu que domina, el que hace la influencia, el que habla al oído, el que murmurea cosas, hermano. Satanás siempre está diciendo cosas. Antes estábamos muertos por causa de estas maldades y ese nos tenía atados. Éramos esclavos, estamos encarcelados, hermano, a los criterios del mundo. Hacíamos la voluntad del mundo. Le hacíamos caso a la influencia del enemigo que nos hablaba y creíamos que éramos nosotros los que pensábamos eso. ¿Cuántos han descubierto la voz de Satanás? A través de la palabra del Señor, tú te puedes dar cuenta cuando Satanás te está hablando por aquí. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es cortante, dice, como toda espada. Entonces, cuando aparece una idea, una orden, ¿no es cierto?, venida desde la naturaleza caída, entonces inmediatamente la palabra del Señor va y la corta. No puede ser. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, no puede pensar eso. Entonces empezamos nosotros a ser guiados en Cristo Jesús con una libertad que está en nosotros. Mire lo que decía con respecto al mundo en Santiago 4:4, decía: oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que éramos esclavos, hermano, y que no existía la libertad en nosotros. Es decir, nos dimos cuenta que éramos como los loros. No estamos libres. Yo llegué al Señor pensando que era libre. Llegué al Señor pensando de que yo estaba haciendo cosas, pero no era así, hermano. Estaba encadenado como tú estás encadenado, como usted puede estar encadenado hoy día. No sé cuál es la condición, pero hay cadenas algunas veces que nos atan de lo más profundo de nuestro ser y nos arrastran, hermano, a lo animal, a las pasiones oscuras, al pecado. Y eso no es vivir en libertad. Eso es estar en una esclavitud continua. Segunda cosa que vamos a entender, la libertad entonces es tener autoridad sobre uno mismo. Eso es libertad. Cuando tú decides con autoridad, cuando tú dispones con autoridad. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 13 en adelante, dice lo siguiente: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tiene a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado en sus propios malos deseos, en sus concupiscencias, dice la otra versión. Sí, es en nuestra torcida manera de pensar, nuestros torcidos deseos son los que combaten, los que están ahí peleando. Dice, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Que lo atraen y lo seducen. Los malos deseos te atraen y te seducen. Y de estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. ¿Se fija? Entonces, los deseos, el pecado, la muerte. Los deseos, el pecado y la muerte. Entonces, cuando nosotros somos tentados en hacer algo malo, hermano, no es Dios. Oh, Señor, ¿por qué me pusiste en esta circunstancia? No, nosotros nos pusimos en esa circunstancia, hermano. El Señor es clarito con nosotros. El Señor, antes que pase, hermano. Mire, el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, que es infiel, cuando mira, hermano, ya está siendo infiel. Es allí donde el Espíritu Santo ya le avisa. Ay, no, si
Señor, ¿por qué me dejaste solo con esta niña? Si yo no quería que, si de hace rato que quería estar solo con la niña. ¿Se fija? Entonces, finalmente, esclavos de las pasiones, esclavos, hermanos, algunas veces hablamos de la libertad, pero es una libertad corrupta, es una libertad mundana que está llena de esclavitudes. La verdadera libertad es cuando tú puedes dominar tu propia persona, porque el Espíritu de Dios es un espíritu de poder que nos da dominio propio y autoridad. No es el espíritu de cobardía, hermano, porque cuando tú eres esclavo es porque hay una cobardía profunda en ti. Ay, no puedo decir que no. No puedo decir que no. ¿Cómo no va a poder decir que no? No puede decir que no porque es esclavo, porque no conoce la libertad. Más tú y yo, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, podemos decir no. ¿Por qué? Porque Cristo ha obrado en nosotros, está obrando en nosotros. ¿Qué concluimos entonces? Hay cosas que hay que concluir. La libertad no se define por elegir uno mismo. No se define por elegir uno mismo, sino que la sabiduría que viene de Dios cuando nos sometemos a su consejo. Entonces, la verdadera libertad no tiene que ver con lo que yo elijo como persona, sino cómo tomo la sabiduría de Dios para tomar la decisión. Ahí soy libre. Amén. Si yo elijo por mí mismo, ¿qué voy a elegir? Algo mal. ¿Por qué? Porque mi naturaleza pecaminosa siempre me va a hacer ir hacia mis deseos, ¿no es cierto? Hacia mi oscuridad. Mas si estoy en Cristo Jesús, nueva criatura soy. Entonces, ahora las cosas viejas pasaron, ahora yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero seguir el consejo de Dios. Yo quiero vivir como Él me enseña. Yo quiero sentir como Él siente. Había una canción que decía, yo quiero ser como Cristo, guiado del Espíritu de Dios. Había un deseo, hermano, antes, de ser guiado por el Espíritu Santo. Señor, guía mis pasos. Padre, voy a esta reunión, guía mis pasos. Señor, voy a levantarme hoy día. Señor, guía mis pasos. Voy a hacer la comida de hoy. Señor, guía mis manos, guía mis pasos, guía mis pensamientos, para no caer, Padre, en tentación, para no hacer lo malo delante de ti. Ahí estoy esgrimando mi libertad, ¿te fijas? Estoy decidiendo, estoy diciendo, Señor, yo quiero hacer como tú quieres. Yo quiero vivir como tú quieres, Señor. Yo quiero tener eso que tú tienes, Señor. No quiero más de lo mío, quiero más de lo tuyo, Señor. Eso es vivir en libertad. Por su gracia somos subyugados ahora a su amor. La verdadera libertad vive con el yugo de Cristo, hermano. Porque nosotros hemos decidido y ser guiados por su palabra, y eso genera en ti, ¿no es cierto?, un peso, y ese peso, hermano, es un peso que tiene que ver exclusivamente con su amor. Es el peso de su amor, hermano. El Señor en la cruz no hizo un acto que pudiera exigirse como una legalidad. Oh, Jesús murió por ti, tú tienes. No, tú tienes nada. Jesús murió por amor. Y por amor nosotros le recibimos. Por amor. La revelación de Cristo en nuestra vida no es porque, Jesús murió, yo me anoto en esa obra de Cristo, me anoto. No sirve así. Yo tomo la obra de Cristo porque me enamoré de Él, de su persona, de su poder, de su gracia, hermano. Es necesario salir de la mente mundana, carnal, y ver a Cristo como Dios único, como el Emmanuel, hermano. Es Dios con nosotros. Jesús no vino a ser simplemente un amigo, un pariente. Jesús vino a ser tu Dios, a quien tú tienes que adorar, a quien nosotros adoramos, amamos y glorificamos. Él es el sello de todas las cosas. Mire, ante un rey cuando escribía todo lo que mandaba una orden, el rey escribía, ¿no es cierto?, en un papiro. Para que ese papiro tuviera la autoridad, él ponía un sello que era el sello, ¿no es cierto?, de su gobierno, y era un sello que se pegaba, ¿no es cierto?, arriba, ¿no es cierto?, del
de la carta, indicando, ese sello indicaba la autoridad. ¿Qué significa? Que todo lo que estaba escrito en esa carta estaba firmado por el rey, había puesto el sello el rey. En el caso de Cristo, dice que Jesucristo es el sello de Dios. Todo lo que Dios habló en la Biblia, todo lo que Dios estableció a través de su Espíritu, todo lo que sopló a los profetas, todas las historias que allí están selladas con la persona de Jesús. Jesús es el sello de la Biblia, es un sello inamovible, es la autoridad de Dios, es el poder de Dios. Jesús vino a darte libertad, pero de libertad de verdad, esa libertad que va por dentro, esa libertad que te hace dormir tranquilo, esa libertad que te hace entrar a la muerte con la mirada puesta en el cielo, hermano. Yo quiero ser libre para adorarle, libre para entregar mi vida a Él, libre para consagrarme a Él. Señor, lávame, límpiame de toda maldad. Dice, como dice, lléname, lávame, Señor, con agua limpia. Pon el sopapo allí, pon la fregadura sobre mí para lavar mis manchas de mi corazón y darme un corazón puro, un corazón que te adore, un corazón que te sirva, un corazón libre para adorarte a ti en todo tiempo y en todo lugar. Eso es lo que el Señor anhela. Y hermano, hay algo en nuestro corazón que lo anhela. Usted no se cansa de la tristeza, usted no se cansa de la oscuridad. Hermano, yo un día me levanté, hace muchos años atrás me levanté y me senté en mi cama y dije, yo no puedo seguir viviendo así con una amargura, hermano, que parecía que se me salía por la boca, una amargura en mi corazón, un deseo de no seguir viviendo, un deseo de que cayera sobre mí una piedra y me anulara. Hermano, todo ese pensamiento era la esclavitud de mi alma, era la esclavitud de mi corazón, era la esclavitud de mi maldad, era la esclavitud de mi oscuridad. Hermano querido, usted que está escuchando por ahí, si está en esa condición, usted puede hoy día ser libre. Si usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, si abre su corazón y dice, Señor, ya no quiero más, quiero romper estas cadenas que me están atando a esta vida miserable, yo quiero verte, yo quiero ser libre y libre de verdad. Si está ese deseo, entonces Él está aquí hoy para darnos libertad, para darnos un corazón nuevo, un corazón que pueda adorarte en espíritu y en verdad. Porque la adoración que no viene del alma, esa oración religiosa, hermano, esa religión que tiene que ver con cántico y todo, esa adoración que no es del alma, hermano. Cuando un alma está viviendo la vida cristiana, entonces esa alma está en un estado de quebranto continuo delante del Señor y un anhelo, hermano, de servirle, un anhelo de sacarle una sonrisa a Dios. Hay gente que mira a Dios con desdén. Hay gente que mira a la iglesia con desdén y dice, esa iglesia, esos pastores, hermano, no saben a quién desprecia. Porque Jesús es lo más hermoso, es lo más maravilloso que hay. En Juan 8:32 dice claramente, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Queremos ser libres para adorarte, Señor. Queremos ser libres para entregar todo lo que somos para ti, Señor. En Santiago 1:12 dice lo siguiente: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. Santiago 1:12, por favor. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir de la prueba, al salir aprobado, recibirá como premio la vida, que es la corona de Dios que ha prometido a los que le aman. La gente no quiere ser cristiano porque no les permiten sentirse realizados.
¿Realizado de qué, hermano? No, yo no quiero ir a la iglesia porque puras cosas nomás, puras prohibiciones. Después no puedo hacer nada, estoy totalmente atado. La iglesia me ata, no me deja realizarme. ¿En qué? ¿En qué te quieres realizar? ¿En qué te quieres realizar? ¿En el pecado? Porque todo lo que está fuera de Dios es pecaminoso. Por mucho que te parezcan bien las series, por mucho que te parezcan sanos los juegos, por mucho que te parezcan sanos los amigos, las pololas y los estudios, finalmente todas las cosas del mundo te desvían de Cristo, te sacan del Señor. Por eso debes tomarte del Señor de manera profunda y debemos concluir algunas verdades. La ley de Dios no elimina la libertad, sino que la promueve la verdadera libertad. La verdadera libertad. Porque hay una libertad y una verdadera libertad. Está el amor y el verdadero amor. ¿Se ha fijado, no? La gente habla de amor, pero el verdadero amor está en Cristo Jesús. La gente habla de libertad, pero la verdadera libertad te la da el Hijo. En Romanos 6:16 dice, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos del amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vida en la justicia. Uno decide. ¿Qué va a decidir? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Se entregará como esclavo a un amo para obedecerlo? Entonces será esclavo para siempre de él. Y si es para el pecado, esclavo del pecado. Y si es para Dios, entonces esclavo, se vuelve a obedecer a Dios, entonces vivirá para la justicia de Dios. En Romanos 6:17 sigue diciendo, pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado y ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que hemos recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Amén. Eso es lo que hoy día somos. Servimos a la justicia por causa de haber sido liberados del pecado, de haber sido liberados de la esclavitud. Entonces la verdadera libertad es la que Cristo nos ofrece. Yo quiero ser libre para adorar al Señor. Yo quiero ser libre para hacer la voluntad del Señor. Antes no la podía hacer porque no tenía la capacidad, ni la fuerza, ni la fortaleza. Pero doy gracias al Señor porque a través de la muerte de Jesucristo, Él nos ha heredado un espíritu mayor. Y ese espíritu es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él es el que está operando sobre nosotros, hermano, en la última etapa de la iglesia del nuevo pacto, en la última etapa, hermano, de la iglesia, cuando ha de venir, hermano, el Espíritu Santo de manera tan especial sobre nosotros, nos va a convencer, hermano, de justicia, nos va a convencer del pecado, hermano, y del juicio que viene sobre la tierra. Mi santo hermano del Espíritu Santo ya está actuando ahora en nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a la verdad, para llevarnos a la verdadera libertad. Esa libertad que nos hace levantar las manos santas para adorar al Señor. Esa libertad que nos permite quebrantar nuestro corazón porque estamos seguros que Él está aquí hoy. Y Él está aquí, cerca de ti está el Señor, cerca está la palabra para darnos la libertad. Si usted no ha disfrutado la libertad que hay en Cristo, hoy día lo puede hacer. Solo necesita levantar sus manos, quebrantar su alma, no sé dónde está, de pie, de guata, donde usted quiera estar, y abrir su corazón y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito un toque de ti. Yo necesito la voz, la hermosa voz que habla a mi corazón. Yo me arrepiento de haberte fallado, Señor.
Yo me arrepiento de mis esclavitudes. Yo me arrepiento, Señor, de haber hecho lo malo continuamente, Señor, de vivir en el grillete del diablo continuamente. Pero ahora, en el nombre de Jesús, por la gracia de Jesús, por la sangre de Cristo, se rompe toda obra del diablo y declaro mi libertad en Cristo para adorarte hoy y siempre. Amén y amén. Démosle gracias al Señor. Pongámonos de pie, Padre.